El 28 de marzo del año 193, 300 miembros de la Guardia Pretoriana Romana invadieron el palacio del emperador y lo hicieron sonar. Ajá. Parece que este emperador, Pertinax, era un hombre muy querido por su pueblo, pero había dispuesto algunas medidas polémicas. Pertinax era el sucesor de Cómodo, que a su vez era, estoy seguro, el hijo de Marco Aurelio. Ajá, bien, la época del Principado romano. Así es, era un hombre que había dejado las arcas del imperio vacías, todo se lo había gastado en fiestas, en telas lujosas, fieras exóticas, mujeres, empanadas, etc. Bueno, al asumir, Pertinax quiso poner orden en Roma y para ello debió despedir a muchos de la Guardia Pretoriana, y esto obviamente le costó la vida. Con respecto a Cómodo, no tengo nada que decir. Bueno, pero estamos en que el que habían matado era Pertinax. Matar al emperador parece que fue sencillo. Pertinax se enfrentó a la guardia y les reprochó su muerte por adelantado, que es la única manera. Por un momento los guardias se avergonzaron, pero repentinamente uno se separó del resto y le ensartó su espada por la espalda y luego otro lo decapitó, bien como son. Muerto Pertinax, no sabían a quién poner al mando. Lo hubieran pensado antes. Sí, claro. Hubiera dicho Pertinax de no estar muerto. Cenando el tipo con su mujer y su hija, era un hombre de unos 62 años y por entonces el ciudadano más rico de Roma. Era milanés de nacimiento, había hecho fortuna en la marina mercante y era también un poco vanidoso. Manila y Didia, que eran su mujer y su hija respectivamente, fascinadas por la idea de ser emperatriz y princesa otra vez respectivamente, convencieron a Didio de que comprara el imperio. Compralo el imperio, donde vas a conseguir un imperio. Al principio Didius dudó, pero la insistencia de las mujeres pudo más y finalmente hizo una oferta por el cargo. La mujer, Manlia, decidió recurrir a sus encantos para convencer al marido, pero esto debe haber pasado antes porque aquí ya el marido ya había aceptado. O sea, si la mujer recurrió a sus encantos, ¿para qué? Bueno, además de ambiciosa era tonta, digamos. Lo que cuentan aquí es que había pasado mucho tiempo desde el último encuentro amoroso con Didio Juliano, y entonces después de una noche voluptuosa este hombre resolvió comprar el Imperio Romano. Bien. Había varios postores, entre ellos el suegro del asesinado Pertinax. Miren, La oferta ganadora fue la de Didius Juliano, que ofreció 1000 sestercios para cada hombre de la guardia, que eran en total 12.000. O sea, eran 12 millones de sestercios, que era muchísimo dinero, aunque no sabría decir cuánto. Esa misma noche, en un primer acto de gobierno, fue reunido el Senado para confirmar la elección, y el Senado, lleno de amargura e intimidado por la proximidad de los pretorianos, confirmó al hombre como emperador. Chau, emperador Didius Juliano. Mientras iba para su casa, el pueblo, que amaba a Pertinax, recibió al nuevo emperador con una lluvia de piedras y gritándole Didius Juliano, etcétera. Cuando llegó a su casa ordenó que se preparara una magnífica fiesta. Imagínese, te nombran emperador, que lo vas a celebrar a pico seco. Y ahí se divirtió mucho jugando a los dados. Bueno, no sería gran cosa la fiesta. Y también parece que se divirtió con las evoluciones de la hermosa Pílades, que era una bailarina muy famosa en aquel tiempo. Escribe Gibbon, probablemente la decadencia y caída del Imperio Romano. Sí, señor.
Y esto, leo a Gibbon. Luego de la fiesta, una vez en soledad, Didius pasó toda la noche desvelado, pensando en la locura que había cometido, en el destino de su virtuoso predecesor y en lo peligroso que resultaba poseer un imperio comprado. Sin embargo, su destino ya había sido decidido. Escribe Gibbon, que escribía bastante bien. Escribía muy bien. Un grupo de rebeldes romanos, ya esto no lo dice Gibbon, sino Perkins, había despachado mensajes a las unidades de combate de las legiones que estaban en los rincones más lejanos del imperio. Entonces los generales recibieron las noticias del remate. Nadie dijo nada salvo uno, Septimio Severo, que estaba en su campamento de Panonia, y ordenó inmediatamente a los soldados abandonar sus puestos en el Danubio y marchar a Roma. Didius se enteró por los mensajeros que la tropa furiosa venía en su búsqueda. Los asuntos locales dejaron entonces de interesarle. Esperaba que otras ciudades resistieran el avance, pero no lo hicieron. Gastó más plata Didius en nuevas fortificaciones, preparó a su guardia, intentó adiestrar elefantes para defenderse, pero los animales eran flojos y nadie sabía manejarlos. Desesperado, mandó secretamente a unos asesinos para que detuvieran a Septimio Severo. Pero este fue defendido por su guardia personal, que constaba de 600 hombres. Más desesperado aún, Didius mandó a Severus un mensajero para ofrecerle la mitad del imperio. Te ofrezco la mitad del imperio. Severus respondió matando al mensajero entero. Sin saber qué hacer, Didius le mandó un grupo de hermosas muchachas para detener su marcha, pero Severo las rechazó a todas. Todo el tiempo. Bueno, el fracaso de este último intento sumergió a Giuliano, Salvatore Giuliano, en sacrificios y ritos mágicos para ver si así podía detenerlo. Iba de lo más eficaz a lo menos. Y no, nada detuvo a Severo, también llamado Ernesto. La marcha de 1200 kilómetros realizada por Severo provocaba admiración y la gente se le unía a su paso. ¿Vio cómo es el pueblo romano? Cuando alguien marcha 1200 kilómetros, claro, inmediatamente se le une. Iba montado a la cabeza de sus hombres. ¡Caramba! 1200 kilómetros con Septimio Severo arriba de la cabeza. Eso es una guardia pretoriana. Sí, con razón lo protegían también. Por eso se asombraba la gente. Bueno, llegaron a Roma después de 40 días y 40 noches de viaje, el 12 de julio de 193. Didius estaba temblando en su palacio. Los pretorianos no lo defendieron. Mirá vos, sí. Primero le venden el imperio y después no lo defienden. Una docena de los soldados de Severo lo encontró en el baño gritando: ¿qué daño he hecho? Que son cosas que uno suele gritar en el baño. Qué lindo para la rima. Y ahí mismo lo decapitaron, claro, imagínense. No se merecía menos. En cuanto a su mujer Manlia y su hija Didia, fueron encarceladas. Y las crónicas no dicen qué sucedió luego con ellas. Caramba. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de esta venta del Imperio Romano que se realizó en el año 193. Yo creo, Alejandro, que es bueno recordar, para ponernos en situación, como decíamos al comienzo, esta es la época que se llama del Principado Romano, que tuvo en sus gobernantes gente que se dedicó al estoicismo, ¿no? Empezando por Augusto, el que empieza el periodo del año 20 y pico antes de Cristo, y esto fue generando una creciente prosperidad en la administración del Estado. Cuando uno tiene gente que está más o menos cuerda en la cabeza del Estado, esto genera prosperidad y a su vez un estado de bienestar. Y a medida que este estado de bienestar creció, los romanos fueron entrando en una especie de trastorno, de decadencia y de abandono de las viejas costumbres republicanas. Pero creo que también es bueno recordar que ya por esos tiempos
habíamos aprendido los occidentales que el dinero, ¿por qué el dinero es anónimo? El dinero es anónimo porque eso facilita utilizarlo de manera espuria. Uno no sabe quién le da a uno qué cosas y se va acumulando de manera, digamos, aquello que llamamos la economía financiera. Y en ese sentido, recordar que hubo alguien que alguna vez pudo vender el imperio debería hacernos pensar en aquellos que olvidan la relación que hay entre el trabajo, el dinero, la prosperidad y las cuentas finalmente del Estado. Y en ese sentido me parece que, viendo que hoy hay gente parecida en el gobierno de Italia, por ejemplo Berlusconi, que es bastante parecido al muchacho cómodo sobre todo, debería hacernos pensar también la forma en que a veces, desde el lugar que nos corresponde cada uno en el pueblo, miramos los asuntos del Estado y nos beneficiamos de esas circunstancias en las cuales la plata se vuelve dulzona o de pronto se nos convence que un sestercio es igual a un sestercio del norte, como si esto fuera posible y sabemos que no. Y recordando esos aciagos días que vivió la patria y que afortunadamente hemos superado merced a una administración totalmente inversa a esa, es que uno solo puede sentir una remota, pero todavía aguda, tristeza criolla. Y tristeza criolla es el bello vals que va a cantar ahora Nelly Omar. Adelante.